Aleluya, esa gloria al Señor. Buenas noches, amados y queridos hermanos. Buenas noches, amados y queridos amigos. Buenas noches, amada y querida familia. Buenas noches, amada y querida iglesia del Señor Jesucristo en toda la tierra. Estamos hablando con la iglesia que se encuentra en Europa, en África, Asia, en Oceanía, acá en América. Que Dios bendiga a la iglesia verdadera, la iglesia del Señor. Esa iglesia ataviada, preparada a la espera de su Señor en los aires. Gloria a Jesús de Nazaret. Bueno, amados hermanos, amados amigos, familia, iglesia del Señor Jesucristo. Bendito sea el Cordero. 9:45 p.m. pasado meridian, acá en la ciudad de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa del Brasil, en su región centro-oeste. Por acá su hermano y amigo Francisco Rivas, por la misericordia del Señor, siervo de Jesucristo mismo, pastor del ministerio Templo de Sión, acá en esta gran nación. Gloria a Jesús de Nazaret. Bueno, amados hermanos, amados amigos, familia, iglesia del Señor Jesucristo, estoy muy contento, mis amados hermanos, porque estamos en medio de la prueba, estamos en medio de la circunstancia, estamos en medio de una batalla campal. El enemigo se ha levantado por todas partes y de diferentes formas. Y cuando tú y yo tenemos visión espiritual, cuando tú y yo, mis amados hermanos, mis amados amigos, familia, iglesia de Jesucristo, tenemos visión espiritual, nosotros entendemos que se está levantando porque el cielo está de nuestra parte. Se está levantando, ¿verdad? Porque Dios está de nuestro lado. Hermano, porque una persona que no tenga a Dios, esto lo he enseñado muchas veces, una persona que tenga a Dios no se le va a levantar nada. No se le levanta nada. Mejor lo abrazan. Hay gente que se hacen llamar hijos e hijas de Dios y el diablo los tiene abrazados. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque son gente que no le hacen peso. Son gente que no tienen a Dios. Son gente que son sensuales, como dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios mismo. Sensuales que no tienen el Espíritu, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, yo les he enseñado a ustedes muchas veces, ¿verdad? Escuche bien esto. Les he enseñado que la salvación, cuando tú realmente has sido sellado por Dios, no se puede perder. ¿Por qué? Porque es que Él te va a perseguir. Porque hay un sello. ¿Me entiendes? Hay un sello. Y preste atención a esto. El Señor, ¿verdad? Cuando dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Porque es mejor que entres sin un ojo al reino de los cielos que con los dos ojos al infierno. Él dijo, si tu mano te es ocasión de caer, quítala de ti. Porque es mejor que entres sin una mano al reino de los cielos que con las dos al infierno de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo sabe mejor que yo. Esto que el Señor estaba hablando lo llaman los teólogos, gloria al Señor, es una exageración. Esto tiene un nombre, gloria al Señor, que no lo estoy recordando ahora mismo. Él está hablando con una exageración que se usaba mucho en los tiempos del Señor. Gloria a Cristo. Bendito sea el Creador. Se me fue la palabra. Pero la voy a recordar y se las voy a ministrar. Es una exageración lo que está ministrando el Señor. Pero en el mundo espiritual, humanamente hablando, es una exageración, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual, hermano, esto es una gran verdad. Es una gran verdad porque el Señor, si el Señor ve que tus pies te llevan al mal continuamente y tú has sido sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención, Él te va a quitar los pies. Por eso es que usted ve gente que se descarrió, ¿verdad?
O usted ve gente que se le predicó el evangelio y nunca quiso, y entonces tuvo un accidente, o le dieron un escopetazo en las paticas, en los pies, se los mocharon y buscó a Cristo. ¿Me está entendiendo? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto parece una locura, pero es mejor, dice el Señor, eso es una hipérbole. La palabra es hipérbole. Cuando el Señor hablaba en hipérbole, es una exageración. Humanamente hablando es una exageración, pero en el mundo espiritual hay gente que llega arrepentido y convertido ciego. Hay gente que llega arrepentido y convertido sin los pies y sin los brazos. ¿Por qué? Porque es mejor que su alma se salve, que su cuerpo con los dos pies, los dos ojos y los dos brazos se pudran en el candelero de fuego en el infierno. Entonces, mis amados hermanos, mis amados amigos, yo ministro una gran verdad. La salvación es imposible, hermano, que se pierda. Después que tú recibes a Cristo, después que tú recibes verdaderamente el sello del Espíritu Santo. Te explico. Vea esto. Cuando usted saca la partida de nacimiento, los que son venezolanos me van a entender. Cuando usted va a sacar la partida de nacimiento, o en los tiempos míos, usted tenía que comprar un papel sellado. Un papel sellado. Con ese papel sellado, usted iba y le hacían su partida de nacimiento. Escuche bien, ese papel sellado, usted lo puede romper, pero él está sellado, ¿verdad? Ese papel sellado se puede quemar, y si es un documento importante que hace falta, hasta se pueden contratar detectives, hombres expertos que agarren las cenizas de este papel y descubran lo que está escrito en él. Y lo primero que van a ver es el sello. ¿Usted está entendiendo? El sello. Entonces, un hombre y una mujer, cuando llegan a Cristo, cuando llegan al Señor, realmente, no estoy hablando con los evangelicuchos, no estoy hablando con los evangélicos de mentira, no estoy hablando con los evangélicos que son hoy y mañana no. Estoy hablando con los evangélicos de verdad, con los que tienen a Dios. Con un evangélico verdadero es sellado por Dios. Hay quien está trabajando es Dios. Y como dijo Cristo, de lo que me entregaste, no perdí ni uno. Solamente el hijo de perdición, Judas Iscariote. ¿Me está entendiendo? Él va a buscar la manera de que tú llegues al evangelio. Él va a buscar la manera de salvarte. ¿Me entiende? Que libre albedrío y que libre albedrío, que el Señor reprenda al diablo. Cuando tú amas a Dios, tú ni libre albedrío tienes. En la Biblia, usted nunca va a conseguir esa palabra de libre albedrío. Eso es un embuste inventado por Satanás, el diablo. Cuando usted recibe a Cristo en su vida, ya no vive yo. Ya no vive usted, quien vive es Cristo. Quien manda es Cristo. Quien guía es Cristo. Quien dirige es Cristo. Gloria al Señor. ¿Entiende usted? Entonces, una persona que tenga la salvación de verdad, no la va a perder nunca. Porque Dios lo va a buscar. Hermano, lo va a buscar, lo va a perseguir. Gloria al Señor. ¿Me entiende? Ahora, la segunda parte de esto que le estoy ministrando. ¿Quién es una persona que no pierde la salvación? Una persona que tiene al Espíritu Santo. Una persona que dejó el pecado. Una persona que si era drogadicta ya no es más drogadicta. Una persona que si era prostituta ya no es más prostituta. Una persona que si era homosexual ya no es más homosexual. Una persona que si era malandro ya no es malandro. Una persona que si le gustaba el chisme ya no chismea. Una persona que si criticaba ya no critica. Una persona que si robaba ya no roba. Una persona que hacía brujería ya no hace brujería. Porque tiene el Espíritu Santo por dentro y el Espíritu Santo le dice, es malo. Es malo lo que estás haciendo. Por eso es que dice que si de a modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Gloria al Señor. ¿Me entiende usted, mis amados hermanos? Ninguna persona
que peque deliberadamente me va a decir a mí que tiene a Dios cuando yo sé que es un mentiroso, una mentirosa? Cuando yo sé que lo que tiene es al diablo, según la palabra del Señor. ¿Por qué según la palabra del Señor? Porque dice que el que peca es del diablo. Porque nosotros morimos al pecado, morimos al mundo. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el Creador. Entonces, mis amados hermanos, mis amados amigos, familia, iglesia de Jesucristo, una persona que realmente haya sido sellada, así como Pedro. Pedro estaba con el maestro, lo negó, se fue nuevamente a pescar. Jesús muere, es enterrado, a los 3 días resucita y lo primero que hace es ir a buscar a Pedro. Gloria al Señor, porque era un hijo del reino. Hay gente que está fuera de la congregación, fuera de la iglesia, y son hijos del reino. Y hay gente que está dentro de la iglesia, dentro de la congregación, y no son hijos del reino. Son de las tinieblas, son hijos del diablo, que el Señor los reprenda. Bendito sea Jesús. Entonces, cuando la Biblia, amados hermanos, dice, gloria al Señor, que ni los ladrones, que ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ahí no se está hablando con los mundanos. Ahí no se está hablando con los inconversos. Se está hablando a la iglesia. A la iglesia. Porque hay personas que se fingen ser iglesia, pero son fornicarios. Fingen ser iglesia, pero son adúlteros. Fingen ser iglesia, pero son mentirosos. Fingen ser iglesia, pero son ladrones. Fingen ser iglesia, pero hacen brujería. Fingen ser iglesia, pero asesinan, roban. Homosexualidad, lesbianismo. ¿Entiende usted? Fingen, porque un hombre que tenga a Dios de verdad no hace estas cosas. Pero cuando el apóstol Pablo, cuando los apóstoles en sus cartas están escribiendo esto, es porque estaba aconteciendo esto dentro de la iglesia primitiva. Primitiva, más hoy en día. ¿Me está entendiendo usted? Hay gente que finge que es, pero no es. Tiene al diablo. Yo quiero que leamos en el nombre del Señor Jesucristo, Primera de Juan. Gloria al Señor. Vamos a ir leyéndolo completo. Este video yo creo que lo vamos a hacer en 2 partes. Si Tito me lo corta, empezamos con el otro. Yo creo que mañana vamos a estar ministrando en Segunda de Juan. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga alguien amén. Amén, gloria al Señor. Dice, Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a irnos. Vamos a leerlo completo, si Dios nos lo permite. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Escucha bien. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que, hermano, vamos a entrar en algo poderoso. Esto es doctrina. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos. Vamos rápidamente a lo que dice el apóstol Pablo. Ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, o sea, en el pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos, escuche bien, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí cuando está hablando el apóstol Juan se está refiriendo a la naturaleza caída de cada uno de los seres humanos que habitan esta tierra. Naturaleza caída. Eso es lo que significa eso en el original. Naturaleza caída. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ahí se está refiriendo al pecado deliberado que comete el ser humano. Nos engañamos nosotros mismos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Agarre el trompo en la uña, arrepiéntase y conviértase, para que Jesús lo perdone. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame y niéguese a sí mismo. El nuevo mandamiento. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es el verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, hay kenda, él vaya soa. Escúcheme bien, ve lo que dice la Biblia. Capítulo 2, verso 9. El que dice que está en la luz, el que dice que está en la santidad, el que dice que es evangélico, el que dice que tiene a Dios, el que dice que Dios camina con él, el que dice que es apóstol, el que dice que es profeta, el que dice que es maestro. Gloria al Señor. Ve lo que dice la Biblia. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo. Escúchame bien, iglesia. Escúchame bien. Tú que te pareces al mundo, tú que te pintas el pelo de todos colores y dices que eres hija e hijo de Dios, tú que tienes encasquetado un poco de zarcillo siendo un hombre, si es una hermana, está bien,
Pero en estos tiempos un hombre con un poco de zarcillo, eso es demasiado raro. Entonces dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Evangélicos que se parecen al mundo, el Padre no está en él. No tienen el Espíritu Santo, hermano, es la Biblia. Es la Biblia, por favor. Y el mundo pasa y sus deseos, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora viene el anticristo, escucha bien. Hijito, ya es el último tiempo, como se los vengo diciendo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, hermano, muchos anticristos. Esos falsos apóstoles que andan ahorita por ahí en las redes sociales, en esos iglesias que llaman ellos iglesias, pero iglesias de Dios no son. Esos falsos profetas, adivinando cédulas, CPF. Escúchame bien. Cuando yo estaba en Venezuela, yo trabajé cierto tiempo en los autobuses, ¿verdad? Yo predicaba en los autobuses, en las camionetas, en los microbuses, como usted le quiera decir, casi por toda Venezuela. Allá le decían charlero. Yo vendía mi mentol, mi jabón, vendía mi chocolate. Y yo conocí unos muchachos, hermano, que lo que les gustaba era beber, fumar y huele perico, así mismo, de más. Ellos agarraban y se ponían en una parte, en una plaza, ellos dos. Yo conocía varios, pero te voy a hablar de dos. Entonces venía uno y se ponía una cinta en los ojos. Y ellos comenzaban a hablar y la gente comenzaba a pararse. Y entonces venía el muchacho que no tenía la cinta en los ojos y le decía, hay una mujer enfrente tuyo. ¿De qué color es la camisa? El muchacho con los ojos tapados. ¿Tiene falda o tiene pantalón? ¿Tiene zarcillo? ¿Tiene reloj? Entonces, en las palabras y las preguntas que él le hacía al compañero, iba un código. Por ejemplo, era un ejemplo, el color rojo. Ya él sabía, tiene una camisa. Ya el muchacho sabía, es roja la camisa. ¿Me entiendes? Adivinando. Trabajaban con el diablo, que el Señor lo... Así hay muchos que se hacen pasar por evangélicos, pero no son. Ellos lo que están es adivinando para que le den plata, porque son el diablo. A ellos no les importa las almas. Falsos apóstoles, falsos profetas del diablo. Estamos cansados de nombrarlo por aquí con nombre y apellido. Que el Señor lo reprenda. En el nombre de Jesús. Vea lo que dice. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción, ay, Kenda, la unción del santo, nosotros, la iglesia toda. Entonces ellos enseñan, los falsos pastores, los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Ay, yo soy el ungido de Jehová, arrepiéntase y conviértase, bandido, bandida. El ungido de Jehová es la iglesia. Aquí lo dice la Biblia clarito, ¿ve? Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. El que mete embuste es del diablo. Evangélico que meta mentiras es del diablo. Ese no tiene el Espíritu Santo. Ese no tiene a Dios. Lo dice la Biblia. Gloria al Señor. Porque ninguna mentira procede de la verdad. Procede. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesucristo, que Jesús es el Cristo.
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo con sus hechos, con sus actitudes, con su mal testimonio, con sus malas obras, con su mal fruto. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es la única promesa que Dios nos ha hecho, la vida eterna. Él no te dijo a ti que te ibas a enriquecer. Él no te dijo a ti que te iba a curar. Él no te dijo a ti nada. Él te dijo a ti la vida eterna que te iba a llevar para el cielo. Ese es el evangelio. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Viste? Sobre los que engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en Él. Y ahora, hijitos, permanece en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Los hombres y las mujeres de Dios deben actuar con justicia. Con justicia. Gloria al Señor. A lo malo, malo. A lo bueno, bueno. Pecado es pecado. Herejía es herejía. Apostasía es apostasía. Desdiversión de la palabra es desdiversación de la palabra. Duélale a quien le duela. Bendito sea Jesús. Sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, se santifica, da testimonio, da buenas obras, da frutos dignos de arrepentimiento. Así mismo, así como Él es puro. Está bueno. Todo aquel que comete pecado, escúchame bien. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Hermano, un tipo, una mujer que tiene a Dios no peca. Deliberadamente no peca, no miente, no engaña, no roba, no mata, no chismea, no critica, no murmura, no miente. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido, no lo tiene, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, hermano, lo está diciendo el discípulo amado. Lo está diciendo Juan el amado, el que habla del amor. Ve lo que dice. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Agarre de trompo en la uña los que están dentro de la iglesia del Señor, haciendo lo que le da la gana, rebeldes, hipócritas, mentirosos, fornicarios, adúlteros, haciendo maldad e injusticias dentro del pueblo de Dios, estafando a los hermanos, engañando al pueblo, manipulando al pueblo. Usted no es de Dios, usted es del diablo, lo dice la Biblia. Ve lo que dice aquí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Gloria al Señor. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El que es nacido de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, en que no pecan, y los hijos del diablo, en que pecan. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a nosotros. Gloria al Señor. Así como yo que le amo a usted, pues, por eso es que le predico la verdad, lo que está escrito, vea, la Biblia. La Biblia es lo que yo predico. Yo no predico cuentecamino. Yo no predico historia. Yo no predico mitos, leyendas. Yo predico la palabra del Señor, tal y como está escrita. Kenda, manda, la vasalla, Espíritu Santo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Las obras de Caín eran malas. Su actitud era mala. Y la de su hermano eran justas. Hermano mío, no extrañéis si el mundo os aborrece. Hermano, a los evangélicos el mundo tiene que odiarlo. Preocúpate cuando el mundo te ame, cuando el mundo te abrace, cuando el mundo te bese. Ay, usted dice, yo no tengo a Dios. Yo no tengo a Dios porque el mundo me ama. A usted el mundo tiene que odiarlo. Gloria al Señor. No os extrañéis si el mundo nos aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es un asesino, hermano. Ni los asesinos, ni los homicidas van para el cielo. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, gloria a Cristo. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es una pregunta que hace Juan, que hace el Dios. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, y cualquier cosa que pidiremos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en Él, nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas agarran de trompo en la uña, pidiendo cadena de oro, pidiendo cercillo, reloj, pidiendo en el culto real $100, 100 real. Venga rápido, corra. Ese es del diablo, ese no tiene a Dios. Escapa por tu vida. Salte de ahí, congrégate en una iglesia verdadera, en la iglesia verdadera. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que no ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y a qué hora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido,
Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios está con nosotros. El mundo fue vencido por Cristo. La muerte fue vencida por Cristo. El diablo fue vencido por Cristo. Dios está con nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ellos son del mundo, pero eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Hermano, ve lo que dice así, aquí. El que conoce a Dios no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Usted ve, hermano, aquí donde yo vivo hay como 20 iglesias y ninguna se tratan entre sí. Ninguna. Usted ve esa gente, hermano, parecen más católico y mormón que los mismos mormones y católicos. Sí, señor. Se lo digo, verdad en Cristo no miento. Aquí está Jehová. Aquí está Jesús. Aquí está el Espíritu Santo. Le estoy diciendo la verdad. No se tratan entre sí. Y tú lo ves danzando, hablando en lengua. El diablo, que el Señor lo reprenda. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conocéis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo a propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creímos el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Agarre ese trompo en la uña. Debemos ser santos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros no le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria al Señor. ¿Y cómo es posible que haya varias confraternidades de pastores en una misma ciudad? En una misma ciudad. La confraternidad de pastores libre, la confraternidad de pastores pentecostales, la confraternidad de pastores bautistas, la confraternidad de pastores adventistas, y se tiran los unos al otro. Hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu que es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con quien Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en él. Testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Ya la tenemos. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Y esta es la confianza que tenemos en Él: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye conforme a su voluntad. No quede claro.
no que pregono, profetizo, establezco. Usted es del diablo. Usted tiene que arrepentirse y convertirse. Es la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios. Lo siento mucho, pero es la palabra del Señor. Y sabemos que el que no nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, por el cual yo no digo que se pida, y toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Saben que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Entiende usted? El que tiene a Dios no peca, porque el Espíritu Santo lo guarda, dice la Biblia. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todo el mundo, todos los mundanos, todos los inconversos, si no se arrepienten y se convierten, Dios no le va a dar el Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, usted tiene el diablo, hermano. Tiene demonio. Por eso es que usted fuma droga. Por eso es que usted es homosexual. Por eso es que usted se prostituye. Por eso es que usted chismea. Por eso es que usted murmura. Por eso es que roba. Por eso es que mata. Son demonios. Y la única manera de que usted sea libertado es que acepte a Cristo en su vida. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. El Espíritu Santo nos dice, hermano, en una congregación, quién es verdadero evangélico y quién no. ¿Por qué? Por su fruto, por sus actitudes. El Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijito, guardado de los ídolos. Amén. Primera de Juan, los ídolos. Muchas congregaciones idolatrando profetas falsos. Muchas congregaciones idolatrando apóstoles falsos. Muchas congregaciones idolatrando maestros falsos. Muchas congregaciones idolatrando falsos pastores. Y ahora, mucha congregación idolatrando a los cantantes de la música cristiana. Y a los cantantes les encanta. Entonces, el que no se arrepienta y el que no se convierta, no va a ver el rostro de Jesús. Tiene que arrepentirse y convertirse. Tiene que ser una santa y un santo del Señor. El que tiene a Cristo deja todo por Él. Deja el pecado. Deja la mentira. Deja la maldad. Deja la hipocresía. Deja la mentira. Tiene relación con Dios. Intimidad con Dios. Se para de madrugada a orar. Lee la Biblia. Anda en la calle en comunión con Dios, está en el trabajo en comunión con Dios, está en la escuela con comunión con Dios, confía ciegamente en Dios. Ese es un evangélico y una evangélica verdadera. Primera de Juan capítulo 1, 2, 3 y 4, léalo. Se lo recomiendo en el nombre de Jesús para que usted vea que no es el hermano Francisco, que no es Francisco, que no es el pastor Francisco, es la Biblia que lo dice, es la palabra del Señor que lo dice. Y yo soy simplemente un instrumento en las manos de Él, que me gusta leer esta palabra, memorizarla, vivirla, ponerla en práctica y enseñarles a ustedes que la pongan en práctica también. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Su hermano y amigo Francisco Rivas. Gloria al Señor por misericordia y gracia del Señor, pastor del Ministerio Templo de Sion en esta gran nación. Que Dios le bendiga a todos ustedes. Que Dios bendiga a mi familia. Que Dios bendiga a la familia de mi esposa. Que Dios bendiga a mi matrimonio. Que Dios nos ayude en el nombre del Señor. Que Dios bendiga a mi ministerio, nuestro ministerio, en el nombre del Señor. Hermanos amados, hermanos amigos, hermanos familia, amigo, amiga, hermano, hermana, iglesia. Vamos a ser hombres y mujeres justos. El justo por la fe vivirá. Porque por fe nosotros somos salvos. Y eso se agradece. Hay que ser santo porque Él es santo. El que tiene a Dios por dentro da fruto de que lo tiene. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga y que Dios les guarde.
Les amo y les quiero mucho. Vamos a estar visitándole a los que están acá en Campo Grande. Vamos a estar llevando una palabra de aliento, una palabra de sanidad, una palabra de liberación, una palabra de salvación a tu vida. Cuando quiera que vayamos a tu casa, invítanos, que estamos dispuestos a ir a orar por ti, por tu familia, por tu casa, por algún enfermo que tengas, en el nombre del Señor. Porque para eso está el Ministerio Templo de Sion, acá en Brasil, acá en Campo Grande, acá en esta gran y hermosa ciudad. Que Dios le bendiga. Vive Cristo, vive el Señor. Voy a estar entregando mi número de teléfono por aquí, personal, que es el número de teléfono o el WhatsApp o la forma de comunicarse con el Ministerio Templo de Sion aquí en Campo Grande o aquí en Brasil o de cualquier parte del mundo. 67 993 449926. Usted me puede mandar WhatsApp a la hora que usted quiera, que yo lo voy a estar atendiendo. Amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Vive Cristo. Vive el Señor. Aleluya. Amén, amén.